Paz del Señor, mis queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 37, hablando sobre la predicación de Pedro, y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Esta palabra quiero tomar para hablar acerca de algo muy importante que tiene que suceder en nuestras vidas, como principio de conversión, como el primer paso que tenemos que dar si creemos verdaderamente en Jesucristo. Aquí dice la palabra del Señor que Pedro le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esta palabra se suele escuchar muy poco. Muchas veces creemos que para recibir el perdón de nuestros pecados, ya creemos que es solamente ir a la iglesia, orar. Otra de las cosas, por ejemplo, repetir unas palabras como de aceptación al Señor Jesucristo. El primer fruto que tiene que haber en nuestras vidas es, dice la Biblia, el arrepentimiento. Arrepentíos. Jesucristo, Juan también predicó de estas palabras que ya estaremos viendo, que es muy importante que suceda en nuestras vidas, que principalmente en aquella persona que va a aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquella persona que nunca fue conocedora de las cosas de Dios, y también las otras personas, las demás personas. Hay muchos en la iglesia también que estamos y todavía no nos hemos arrepentido y necesitamos de este acto tan importante que es el arrepentimiento. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Si no hay arrepentimiento, si no hay una culpa por la vida anterior, por los pecados cometidos, si no hay un arrepentimiento, si no decimos verdaderamente hice mal, verdaderamente me arrepiento, verdaderamente lo hice por ignorancia, sin saber, o lo hice sabiendo, pero me arrepiento, estoy dispuesto a no hacerlo más, me arrepiento de verdad, lo siento, perdón Dios. Y entonces eso yo creo que son actos de arrepentimiento, aunque si bien eso puede decirse también de palabras y no convertirse en hechos, pero cuando uno lo dice con el corazón y lo dice de verdad, hay un verdadero arrepentimiento. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Aquí vinieron los hermanos, sí, los compoblanos, los paisanos, los del mismo país de Pedro y de los otros apóstoles, y le dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? Puede venir mucha gente a tu casa, puede venir mucha gente a la iglesia para decirte qué tengo que hacer. Pero el hecho que te pregunten qué tienen que hacer no significa que están arrepentidos. Entonces, dígale la verdad. Usted también ya sabe la verdad. Y si usted tiene que arrepentirse, arrepiéntase hoy delante del Señor. No deje pasar más, arrepiéntase con todo su corazón, verdaderamente con todo su ser. Arrepiéntase delante del Señor, delante de Dios que lo está viendo, y Él va a ver su arrepentimiento. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Primero estaba el arrepentimiento, luego el bautismo. El bautismo es algo que acompaña al arrepentimiento, por lo menos si el arrepentimiento es verdadero. El bautismo es, como podemos decir, una garantía de que nuestro arrepentimiento fue fiel y fue verdadero. El que verdaderamente está arrepentido no teme a ser bautizado, porque en el bautismo hace un simbolismo de sepultura, muerte y resurrección. Sepultura a la vieja vida, sepultura a la vida de pecado, sepultura al mundo, sepulta su naturaleza mundana y pecaminosa, y tiene un nuevo nacimiento,
¿no es cierto? Un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso que antes del bautismo se lo hace hacer una declaración de fe, unas palabras que diga verdaderamente dejo el mundo y sigo a Cristo a partir de este momento. Cada persona entra y dice dejo el mundo y sigo a Cristo. Sepulta allí la vieja vida, la vida mundana, la vida de placeres, la vida de pecado, la vida que a Dios no le agrada, y resucita en una nueva vida para vivir con Cristo Jesús. Lo hacemos con aspiración a una buena conciencia, dice el apóstol Pedro. Si bien esto no nos liberta de que podamos tener tentaciones y de que tengamos que luchar con nuestra vida hasta lo último, pero sí, eso es un acto de compromiso y un acto de fe, donde decimos, dejo el mundo, y por más que mi carne me quiera llevar a pecar, no lo voy a dar tregua, no voy a pecar más, dejo el mundo. Y por más que mis amigos me inviten nuevamente al baile, a robar, a tomar, a fumar, a drogarme, no lo voy a hacer más. Por más que mi carne me estire nuevamente al pecado, yo morí para eso. Ahora tengo que buscar las cosas de arriba. Aleluya. Entonces, eso todo trae la vida arrepentida. Trae aparejado también el bautismo y el cambio de vida. El esfuerzo por cambiar humanamente, por ser transformado, por ser diferente, por marcar la diferencia, que ahora tengo a Cristo y no sea que Cristo se enoje conmigo y se aparte de mí, no voy a pecar más. Prefiero morir, que el Señor me lleve antes de pecar nuevamente. Entonces dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibirás el poder de Dios actuando en tu vida. Estará el Espíritu Santo de Dios actuando en tu vida para ayudarte a poder vencer la carne. El Espíritu Santo de Dios traerá dones sobre tu vida para que puedas deleitarte en el Espíritu de Dios, deleitarte en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí entendemos esto que es sobre el arrepentimiento. Unas palabras más de Jesús quiero compartir en el libro de San Marcos, el capítulo 1, el versículo 15, cuando Jesús estaba predicando y dice, podemos leer desde el versículo 14 para tener un mejor discernimiento sobre la palabra, y dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí tenemos otras cosas que dijo Jesús. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios está tocando a la puerta de tu vida, a la puerta de tu hogar. Crean, arrepiéntanse de su maldad, de su pecado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en este evangelio que Jesucristo ha predicado. Entonces, Dios no te manda a creer en estatuas, a creer en sextas, a creer en evangelios raros, no, en el evangelio de Jesucristo, en el verdadero evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, esto Jesucristo también lo predicó, el arrepentimiento, para poder creer en el evangelio o creyendo en el evangelio, esto te produce el arrepentimiento. Pero esto no puede estar separado del evangelio. El arrepentimiento no puede estar separado de aquel que se acerca a Jesucristo. Porque si no, estamos en la iglesia, pero seguimos viviendo con una vida mundana o desagradable delante de la presencia de Dios, con una vida que no le interesa la santidad, que no le interesa la pureza, la consagración hacia Dios. Quiero leer también en San Mateo, el capítulo 3. Allí Juan está predicando y desde el versículo 1 en adelante dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando
en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí podemos ver, en el segundo versículo decía Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que dijo Jesús. Vamos a leer más adelante. Entonces el versículo 6 dice: y eran bautizados por él, o sea, por Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. El Jordán dice que era un río sucio, un río muy caudaloso donde traía mucha suciedad del pueblo. Pero allí se bautizaban, no tenían problema la gente donde bautizarse. Lo importante era poder marcar la diferencia, poder estar dispuesto a hacer un compromiso, porque ellos ya se habían arrepentido. Entonces Juan estaba allí bautizando y la gente mostraba su arrepentimiento cambiando de vida. Dice más adelante, dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, decían: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de todo árbol. Por tanto, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, hasta ahí leemos la palabra del Señor y podemos ver aquí. Juan decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para aquellos que se acercan a Dios, esto tiene que surgir, tiene que notarse la diferencia, tiene que ver el fruto digno de arrepentimiento. No se puede decir: estoy arrepentido y se sigue en pecado. Estoy arrepentido y se sigue en el mismo ritmo del mundo. Estoy arrepentido y se sigue en las bebidas alcohólicas, y se sigue con el cigarrillo, y se sigue con la droga, y se sigue con la música mundana, y se sigue con la misma vestimenta que lleva el mundo. Hay que marcar la diferencia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso dijo Juan, y el Señor mismo inspiró esta palabra, y podemos decir: Dios mismo nos está diciendo esas cosas. Hagan frutos dignos de arrepentimiento para aquellos que creen en Cristo, para aquellos que verdaderamente le entregan su vida a Jesús y están dispuestos a vivir para Jesús. Entonces, que se note, porque dice: ya también el hacha está puesta a raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. El Señor no se le escapa nada. Puede ser que delante de la gente uno pueda aparentar varias cosas, pero el hacha está puesta a raíz de los árboles, dice el apóstol, como una parábola. La sentencia está dicha de parte de Dios. El reino de los cielos no solamente ha venido a traer salvación, sino también ha venido a traer sentencia. Porque aquellos hipócritas que quieren aparentar otra cosa, dice la Biblia, serán cortados y echados en el fuego. Con este vislumbre del camino hacia la verdad, hacia la santidad, hacia la consagración para Dios, el pecador queda expuesto en el fuego del infierno. Entonces, si no tenemos arrepentimiento espontáneo, luchemos por el arrepentimiento, busquemos, lloramos y gimamos delante de Dios y digámosle: Señor, que no pase toda mi vida sin arrepentimiento. Por favor, urgentemente trae un verdadero y genuino arrepentimiento, porque me hace falta, Señor. Necesito, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte mucho a través de esta palabra. Te habla tu hermano y amigo Alegre Moisés. Amén. Paz del Señor, mis queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra.